Buenos días a todos, mi nombre es Ronald Joao Cárdenas Velasco, estudiante de sexto semestre del programa de Lingüística y Literatura de la Universidad de Cartagena. El día de hoy les vengo a presentar mi ponencia titulada Lo humano y no humano, transcorporeidad en primera afirmación corporal de Héctor Rojas Erazo. En esta ponencia me propongo analizar el poema Primera afirmación corporal de Héctor Rojas Erazo, entendiendo cómo es concebida la noción de humano y no humano, a partir de las interpretaciones de la subjetividad del hablante lírico y las implicaciones de los discursos sociales en la construcción narrativa. Existe una contraposición entre sujeto, naturaleza y sociedad, naturaleza. En el primero, observamos una relación con lo no humano desde una simbiosis, en la que el hablante lírico quiere ser entendido y comprendido a partir de la naturaleza en sí misma. En la segunda, por el contrario, se da a partir de su diferenciación, es decir, acerca de cómo el sujeto está mediado por roles y características sociales. Tendré en consideración los aportes teóricos de Stacy Alaimo sobre transcorporeality en el Post-Human Glossary, referente al concepto de transcorporeidad, en el que ella considera a todo ser criatura como un elemento que está fusionado y ligado al mundo material natural. De esa manera servirá a mi propuesta para establecer las relaciones que el sujeto hablante lírico establece respecto a su entorno, la naturaleza, como sistema que cree y constituye su propia identidad. Por otro lado, los aportes de Alaimo también dan cuenta de cómo la transcorporeidad diferencia a la naturaleza de lo social, en el que estos dos elementos no pueden confluir de manera unificada, sino a partir de que el primero es afectado por el segundo. Una de las premisas principales que presenta el poema es referente a la constitución del yo, del sujeto, como un ente que está en constante fusión con la naturaleza, una fusión que está mediada a partir de las liberaciones de las individualidades, en el que el hablante lírico propone ser un producto de la colectividad, a partir de lo natural, es decir, lo que lo constituye, o como desea ser constituido ese yo, es su relación con el entorno, con la tierra en sí misma. Su deseo de construcción no nace de manera individual, sino universal con la naturaleza. De esta manera, la poética de Rojas Erazo en el poema da a entender que el ser humano, o en términos más simples y generales, ya que el poema no lo nombra como tal, que el sujeto es una colectividad porque se crea a partir de las diversas experiencias en relación con los sentidos empíricos que se le atribuye. En el siguiente fragmento del poema se evidencia que el autor hace uso de constantes analogías entre la naturaleza y características atribuidas al ser humano, que generalmente están relacionadas al ámbito biológico. Abro cita: dulce materia mía, lento ruido, de hueso a voz en nervios resbalando, tibia saliva mía, espesa mezcla, de mis células vivas y mi lengua, de sigilosas venas, de sonidos, por extraños follajes amparados, mis dos brazos irrumpen, mis dos brazos, ávidos de tocar, de ser externos, como dos instrumentos de agonía, y tanto muro para tantos besos, para tantas miradas y tobillos, para tanto plumón y cabellera, al viento somatén dolido y frío. Este soy yo, lo sé, lo reconozco, lo dice mi volumen y mi sombra, lo repite una casa y una aldaba, y un vientre azul lo esparce por el aire, a otras narices y rodillas solos. Cierro cita. A partir de las características biológicas como la saliva, venas, huesos, células, entre otras, el autor trata de poetizar una simbiosis, es decir, una relación de interacción, ya sea beneficiosa o no, entre lo natural silvestre y lo natural humano, haciendo la distinción de que, aunque ambas sean naturales, la primera se entiende como lo sensorial instintivo y la segunda como lo sensorial racional. Por otro lado, el hablante lírico afirma reconocerse en ese conjunto natural, haciendo una diferenciación clara entre los elementos que lo están acompañando y él en sí mismo. Por lo que más adelante, Rojas Erazo reconstruye esa narrativa y la humaniza, le da más emociones y pensamientos propios, sin olvidar la interacción con lo natural. A partir de esto, Alaimo difiere en relación a las dinámicas que se constituyen en relación a la naturaleza con su humanización.
Ella comenta que, abro cita, Transcorporeality contests the master subject of Western humanist individualism, who imagines himself a transcendent, disembodied, and removed from the world he survives. The transcorporeal subject is generated through an entangled with biological, technological, economic, social, political, and other systems, processes, and events at vastly different scales. Cierro cita. Es decir, el sujeto se puede generar desde ámbitos biológicos, como se da en el caso, pero este no está exento de otras categorías, ya sean políticas o sociales, que evidentemente afectan el entorno, y por tanto no puede alejarse de esta, como veremos más adelante. El poema continúa demarcando categorías no humanas en relación a la identidad que desea ser constituida en el sujeto, con la conexión entre lo natural, pero que a su vez está ligada a su condición de humano. Abro cita. Este soy yo, lo digo con mi fuego, lo afirmo con mi olor y mi latido, y la luz de mi traje lo pregona. Ahora soy de cartílago y rocío, de tarde, de vainilla y cementerio. Un hombre oculto, un hombre que camina, un pueblo celular, desconocido, con hígado y pulmón tras su mirada. Con tanta rosa viva, tanta luna, tanto ruido bramando, y yo tan solo, yo solo aquí, miradme entre mis huesos, embutido en mi piel y mis maneras, náufrago de mi sangre, responsable de un pecho y una risa, apetado de nombres y temores, con orejas corriendo atolondradas, con suelas que deshacen la madera, con hambre de vivir y ser vivido, con hambre de gritar y que me entiendan, los lirios, las monedas y las tapias. Cierro cita. En este apartado, el hablante lírico, aparte de reconocerse, se reafirma en el mundo por medio de sus sentidos. Pero este reconocimiento y reafirmación le provocan diversas emociones, en este caso de soledad. Principalmente porque al autopercibirse y entenderse como un sujeto racional, entiende que su posición y razón de ser están en el hecho de vivir, pero no en términos de una vida biológica material, sino de una existencia psicológica, es decir, de experiencias y colectividad. Razón por la cual éste empieza a pensarse en soledad, haciendo una comparación de que la naturaleza en sí misma vive, pero esta vive a partir de su color, ruido, olores, su presencia misma, etc., y considerándose a sí mismo como alguien sin esencia propia. Entendiendo esto, evidenciamos el carácter de lo humano que está presente en la poética, y el modo en el que el sujeto adquiere emociones por no poder construirse a partir de lo enteramente natural, razón de su querer identitario en relación a lo no humano. La construcción del poema está dada de manera progresiva, es decir, presenta varias fases en relación a la evolución del sujeto, momentos específicos en donde el hablante lírico va adquiriendo conciencia de sí mismo, alejándose de esa simbiosis inicial, producto de las dinámicas sociales propias del humano. Abro cita. Este soy yo, lo digo simplemente, un hombre que se muere por la tarde para encender al alba su garganta, un hombre que conoce sin saberlo a todo lo que vive y se incorpora, a todo lo que muere y resucita, a todo lo que duerme entre la sal y el cielo. No me pongan un rótulo, no le pongan a color a mi destino, no me pinten de azul o de amarillo o de rojo encendido o verde mora, el sudor de mi axila o mi cabello. No pongan a derecha mis sentidos, ni a izquierda mi dolor y mi sonido. Cierro cita. La adquisición de conciencia que hay presente no es necesariamente positiva en el poema, porque implica la generación de una individualización que el hablante lírico no desea, rompiendo la interacción natural que se estaba dando, y que por tal razón no desea ser definido con una única característica, ya que generalmente al ser humano se le define por algo en específico, mientras que a la naturaleza no, sino por medio de su coexistencia con el entorno. De ese modo, el sujeto va fragmentando su relación con lo natural debido a las implicaciones que lo humano refiere, ya sean emociones, sentimientos, pensamientos, entre otros. Adaimo ahonda un poco más cuando expone que, abro cita, the figure-ground relation between the human and the environment dissolves as the outline of the human is traversed by substantial material interchange. Cierro cita.
argumentando que la relación entre humano y no humano se disuelve a partir de las distintas mediaciones dadas, que luego en el poema se seguirá incrementando debido al mayor involucramiento que tendrá lo social en la interacción que tiene el hablante lírico. Abro cita: yo soy de aquí, de donde piso, de donde crezco y muero, donde tiemblo y espero, donde tengo parada mi estatura y mis 5 sentidos verticales. No me llamen siquiera por un nombre, llámenme simplemente como se llama frío a lo que hiela, o fuego a lo que quema, o viento a lo que esparce y multiplica, porque esto soy yo, no más esto que miran, sufrir aprisionado en el vacío, una mezcla de sangre, hueso y nada, de agua sedienta y anhelante frío. Cierro cita. Por último, observo que esa necesidad del sujeto de no ser nombrado, catalogado, clasificado, provoca que sufra. Este desea ser entendido y tratado como un todo, de unión con la naturaleza y la existencia. Pero ese deseo es interrumpido por la aparición de categorías especialmente humanas, ya que el cuerpo adquiere conciencia y de este modo empieza a cuestionarse su relación con lo demás, con lo natural, aunando en la desesperanza que radica en el hecho de posiblemente perder esa simbiosis y que por ende quede en soledad. Por otro lado, estas discusiones también se reafirman en relación al título del poema, Primera afirmación corporal, ya que da cuenta de esas primeras experiencias sensoriales que el hablante lírico adquiere por medio del cuerpo, en su descomposición y articulación con otros factores materiales ambientales, y que posteriormente radicará su separación con el entorno. Así lo afirma también Cristian Torres en su ensayo La poética del habitante en el país de la desesperanza, diálogos en torno a la poesía de Héctor Rojas Erazo, 1921-2002, y Eduardo Cote Lamus, 1928-1964, estableciendo unas implicaciones de la cual me centraré en lo que comenta respecto al poema. Abro cita: es una apuesta radical por recuperar los vínculos con la naturaleza, la animalidad y el devenir. Cierro cita. Esta noción de la revinculación con la naturaleza es la que principalmente está presente en el poema, ligada al sentido de la animalidad, la cual explicaría que el hablante lírico esté constantemente en conflicto debido a la adquisición de un pensamiento racional, produciendo de esta manera su pérdida con la conexión natural. Por otra parte, Torres también comenta que, abro cita, más allá de los colores de las diferentes ideologías o posturas políticas, la postura rojas-geraciana apuesta por la utopía, por el respeto de la vida en todas sus formas y por la integridad humana, empezando, por supuesto, por el hábitat originario, nuestro vínculo con la naturaleza, el cuerpo. Cierro cita. Este postulado ayuda a argumentar la distinción entre lo político, ideológico y lo natural, marcando unas diferencias que imposibilitan su coexistencia, es decir, las categorías que están dentro de lo político, como el capitalismo, la hegemonía, la opresión, la discriminación, no son compatibles con las categorías dentro de la naturaleza, como la armonía, el entrelazamiento, la coexistencia, la animalidad. Por tal razón, la cercanía a la utopía es más posible por medio de la naturaleza, ya que ésta no está afectada por las implicaciones histórico-políticas y sociales del ser humano, permitiendo que esos cuerpos sujetos naturales estén en estrecha relación con su entorno y libres de las implicaciones morales que lo otro conlleva. La poética de Rojas Erazo en este poema alude a esa desesperanza en la humanidad, como simbolización de lo individual, utilizando los medios ambientales para la construcción de una identidad utópica libre de las implicaciones sociales que el ser humano conlleva. Por tal razón, ejemplifica una simbiosis utilizando el cuerpo como significación del yo para entrar en contacto con la vida silvestre, como simbolización del universal colectivo. A partir de esto, considero que esta constitución con lo natural no será posible porque el sujeto hablante lírico está atado y aprisionado a lo propiamente humano, es decir, fijado a categorías identitarias de lo social, psicológico, cultural y demás aspectos que componen a una sociedad. De ese modo, el intento de ocultamiento o interés por el no nombramiento es complejo desde un sistema que etiqueta o jerarquiza todo lo existente, entendiendo entonces que ese intento de simbiosis con lo natural solo será dado a partir de lo no humano. Muchas gracias por escucharme.